En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y cada una de ustedes y en particular a Editorial Husvaires, que ha elegido nuestra casa para la presentación de la colección El Bien Común. Participan de este encuentro el doctor Francisco Quintana, presidente del Consejo de la Magistratura, la doctora Alejandra García, coordinadora general de Editorial Husvaires, el doctor Horacio Corti, director de la colección El Bien Común, la magíster Micaela Manteña, especialista en propiedad intelectual, y Hernán Borisonic, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Para darles la bienvenida e iniciar esta presentación, toma la palabra el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Francisco Quintana. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría celebrar una nueva edición de la Feria del Libro. Es un placer estar acá, es un placer participar a lo largo de toda la feria con el stand de nuestra editorial y en particular aprovechar precisamente para destacar con Ale a mi izquierda, con Ana en la primera fila, el trabajo que viene desarrollando la editorial y en particular desde el 2015 con esta colección, con esta edición a cargo de Horacio, El Bien Común. Hoy vamos a tener la oportunidad o el privilegio de presentar dos obras. Yo antes quiero agradecerle muy especialmente tanto a Hernán como a Micaela, a quienes seguramente escuchemos en algunos minutos más, pero quiero destacar el trabajo que viene desarrollando la editorial en su coordinadora, en la figura de Alejandra, en la presidenta del Consejo Editorial, la consejera Ana Salvatelli, que como decía recién nos acompaña. También nos acompaña el consejero Biglieri, veo al ex consejero Reynoso en primera fila también, y si me olvido de alguien aprovecho para pedir disculpas, pero que hoy nos acompañen otras autoridades del Consejo creo que demuestra el compromiso del organismo con nuestra editorial, pero también el orgullo por la tarea que la editorial viene llevando adelante con esta y otras colecciones. Esta colección, decía, se viene editando hace varios años. En particular, ahora vamos a presentar dos obras, La democratización de la lengua y El gobierno de los comunes, en las personas de Hernán y de Micaela. Así que quiero de nuevo agradecerles mucho por la presencia, invitarlos luego a visitar el stand y acompañarnos a lo largo de toda la feria y dejarlos con quien es la cabeza de la editorial, a quien de nuevo le quiero agradecer, a Alejandra García, y a quienes nos van a hablar, tanto Horacio como Hernán y Micaela, de estas obras en particular. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es una ocasión especial porque la editorial cumple 10 años. Es un gusto poder celebrar estos 10 años con todos y todas ustedes, pero en especial celebrarlos con Horacio, que fue uno de los pensadores de la creación de Editorial Husvaires junto con Juan Manuel Olmos. Me acuerdo que teníamos largos debates y siempre arrancamos nuestra actividad en la Feria del Libro, que ininterrumpidamente desde la creación de la editorial venimos participando. Arrancamos desde el 2015 con la colección El Bien Común, porque para nosotros es como nuestra insignia. Es una colección que, como dijo acá el presidente del Consejo de la Magistratura, venimos publicando desde 2015 y son siempre títulos seleccionados por Horacio Corti, que es el director de la editorial, y nos ha costado distintas batallas en el Consejo de la Magistratura. Por suerte las autoridades siempre nos acompañan en esta batalla, pero ininterrumpidamente desde el 2015 tenemos la posibilidad de traducir y publicar estos 6 títulos. Quiero agradecerles
después hablarán los expertos de los libros que presentamos en esta ocasión, pero quiero agradecerles al personal de Editorial Jusvaires que hacen posible estas presentaciones. Este año hemos publicado 36 nuevas obras y bueno, especialmente también a la organización de la Feria del Libro, así que hago extensivo mis agradecimientos en las personas de su directora, Débora, y de Gladys Rodríguez, que tiene a cargo la organización de la Feria del Libro. Y por último también quiero agradecerle a nuestra presidenta del Consejo Editorial, Ana Salvatelli, el apoyo que nos viene dando en estos años. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pero voy con este. Bueno, buenas tardes a todos. Hago míos los agradecimientos que hizo Alejandra. Yo voy a hablar brevemente, intentaré, porque el plato fuerte son acá nuestros invitados, que siempre tratamos de tener los mejores invitados posibles para nuestra presentación de la colección del bien común. Hemos tenido realmente mucha gente a lo largo de estos años, ¿no? Estuvo, bueno, Rosler, Tomás Abraham, así que me acuerdo rápido, estuvo Eduardo Rinesi, me acuerdo presentando el libro de Shakespeare, y así que siempre una alegría presentar esta colección que acá el amigo hizo una presentación que acaba de llegar del año pasado justamente. Esta es una colección, voy a hablar 2 minutos, que existe en Francia, que la dirige el profesor Antoine Galapon, y en algún momento que nos encontramos allá pensando algún proyecto común, bueno, surgió la posibilidad de conectarnos con la editorial Michalon y ver de poder editar a través del Consejo de la Magistratura de nuestro Poder Judicial aquella colección en Argentina. Y creo que él se sorprendió mucho porque la charla y firmar los convenios fue en octubre y ya en marzo del año siguiente teníamos los libros. No sé, creo que él pensaba, digamos, bueno, no van a ser muy eficientes, porque yo le decía sí, en marzo va a estar, y él creo que era razonablemente escéptico, y luego creo que se sorprendió ante la situación. Publicamos los primeros 6 libros y hasta hoy seguimos publicando 6 libros por año de esta colección, que nosotros, creo que la colección francesa es muy buena, pero creo que lo nuestra tiene un aditamento muy importante, lo nos mencionó Alejandra, y que es el diseño. El diseño, no traje uno, lo podría haber traído de los originales franceses. Es mucho más bonito nuestro diseño que el original. Además, usamos en cada edición anual un artista plástico diferente, en este caso exactamente, que es, como ven, bueno, muy bonito, y tiene la identidad cada serie de un artista plástico que hacemos cada año. Y hacemos una selección donde tenemos en cuenta, en general, dos cuestiones. Primero, son libros sobre un autor, es decir, todos los libros de la colección giran en torno a un autor de lo más diverso, porque puede ser un artista, un filósofo, un cineasta, etcétera, y algún tipo de vinculación con el derecho, que esa es la razón de ser de la colección. Por ejemplo, en esta ocasión incluimos un texto sobre Fritz Lang, y que hace series, ya hemos editado uno sobre Orson Welles y otro sobre John Ford. Y entonces tenemos ahí una vinculación con lo cinematográfico. Y los restantes libros creo que son
son bastante curiosos y tienen su relación entre sí. Bueno, ellos van a hablar y no me voy a detener. Micaela Manteña, a la cual le voy a dar la palabra a continuación. Ella, como se dijo, es especialista en propiedad intelectual, tiene un libro Artificial, Creatividad, Inteligencia Artificial y Derechos de Autor, que acá lo pueden ustedes ver. Yo no lo sabía, pero claro, lo vi acá en el libro y sos conocida como abogamer. Exactamente, abogamer, que es una contracción de abogada y gamer. Así perfecto. Bien. Y podemos profundizar sobre eso. Bien, sí, sí. Y especialista, como creo que en el título de su libro están las cuestiones por las cuales ella es especialista, que es la inteligencia artificial y los derechos de autor, y ella va a hablar sobre uno de los libros, sobre un autor que se llama Furetière, que nosotros no lo conocíamos, porque es un autor del siglo XVII. En general son autores muy conocidos sobre los que hacemos los libros, Kelsen, Carl Schmitt, Hobbes, etc. Furetière, ¿quién es Furetière? Bueno, parece ser que ella hablará más, pero un especialista en el lenguaje del siglo XVII, quien se propone hacer un diccionario y entonces entra en un conflicto con la academia normativa, que es la que fija la regla, ¿no? Claro, la regla en el lenguaje, algo muy, muy complejo, ¿no? Porque ¿qué significa normativizar el lenguaje? Y entonces el libro es interesantísimo porque justamente entra en esas discusiones sobre las normas sobre el lenguaje o el uso cotidiano, ¿no? La espontaneidad del uso que todos hacemos de la lengua, pero entra en otras cuestiones como sobre la propiedad intelectual, etcétera, y claro, sobre el software abierto, sobre, bueno, cómo nos manejamos con el lenguaje, y que realmente, claro, alguien puede decir esto es algo como un poco marginal en algún sentido, pero si vemos discusiones cotidianas que todos tenemos, vemos que cotidianamente discutimos sobre el lenguaje. Toda la cuestión, ¿no? Todas, todos, todes, cada cual, cómo hablamos, cómo hay que hablar, quién puede fijar una regla, quién no. Y llega la política. Hace unos días iba por la Ruta 2 y había un cartel de la política. No importa la opinión que cada cual tenga, pero es interesante para el tema, decía, basta de todes. Es decir, hay algo en el lenguaje que evidentemente suscita las pasiones, puede llegar a la política y puede ser considerado por alguien que hace una campaña política como algo para discutir en la sociedad, ¿no? Así que ese es uno de nuestros libros y que tiene un aditamento. Acá también para nosotros fue importante porque el autor es François Host. También ya hemos publicado de él en la colección su libro sobre Shakespeare, que creo que es de los mejores que tenemos publicados. Pero en el mundo del derecho, al menos en mi caso, que estudié de muy chico con Enrique Marie, etcétera, François Host y Van der Kerkhoff eran dos autores belgas para nosotros muy significativos porque eran algunos que pensaban la renovación del derecho más allá de esa encrucijada ficticia para muchos de nosotros entre naturalistas y analíticos y positivistas, y él iba por otro lado y sigue hasta hoy, está mencionado en el libro, uno de sus últimos trabajos sobre cómo pensar el derecho en red, etcétera. Hernán Borisonic, que él es doctor en ciencias sociales, tiene varios libros, yo le conozco uno en particular, que por eso es el que voy a mencionar, que creo que es Dinero Sagrado, ¿no? Es un libro dedicado a Aristóteles y el pensamiento de la economía de Aristóteles y la visión que Aristóteles tenía sobre el dinero, que no creo que él hable de eso ahora en esta ocasión, pero es un pensamiento que tiene una enorme actualidad, más nosotros los argentinos que por la vida práctica somos especialistas, ¿no? en la moneda, o antiespecialistas, como querramos verlo. No lo sé, y él que va a referirse a este libro de un autor, claro, del siglo XX, ya en otro ámbito, que es Günther
Anders, ¿sí? Es un autor que viene de Alemania, ¿no? Y sus referencias filosóficas son Heidegger, Hannah Arendt por un lado, fue primer esposo si no me equivoco, y por otro lado toda su relación con Marcuse, Benjamin, la escuela de Frankfurt, o sea, todos otros mundos, y mundos muy diferentes a los autores de los otros libros que hoy no presentamos, pero que menciono. Hemos editado uno dedicado a André Gorz sobre la ecología, pero sabemos que es un gran pensador del trabajo, discípulo de Sartre, etc. Y después tenemos el de Elinor Ostrom, que creo que es un libro que tiene que ver, Carlos, yo no sé si vos lo viste, pero tiene mucho que ver con el libro sobre Furetière. Le elegimos Elinor Ostrom porque estamos tratando de elegir, no hay muchos, pero estamos tratando de publicar todos los que sean escritos o referidos a autores que sean mujeres, para lograr un equilibrio. No podemos porque no existe un equilibrio en la edición original. No sé si la conocen, pero Elinor Ostrom fue la primer premio Nobel de Economía, si no me equivoco, en el año 79, y es una de esos economistas singulares del siglo XX, que no son ni liberales, neoclásicos o por ahí, ni keynesianos, ni marxistas, ni por otro lado, sino que piensan la economía de otra forma. El único caso uno de los casos que se me ocurrió parecido es Karl Polanyi, alguien que también renueva el pensamiento de la economía durante el siglo XX. Y Ostrom trata de pensar lo común, es decir, cómo puede haber una actividad económica que no sea ni una actividad mercantil, ¿sí? Dirigida por el ánimo de lucro, y que Jourdain, que es el autor del libro, claro, es un autor de un libro también sobre el anarquismo, entonces él tiene una visión ya también bastante peculiar de Ostrom, ¿no? Porque él la anarquiza de alguna forma en su visión, claro, y él dice, para el mercado no es que pone el énfasis en lo individual, sino que pone el énfasis, bueno, ahí va a ganar el más fuerte, el que tenga más recursos finalmente va a ser el que se va a imponer. Y por otro lado, una economía que no sea la que tenga que ver con el Estado, con la burocracia, con la dirección, con la autoridad, aunque fuese democrática, sino cómo pensar lo cooperativo. Él utiliza la palabra, nosotros podríamos decir lo comunitario, lo social, entre las personas, basado en la confianza para de esa forma producir económicamente. Y ella tiene estudios, por un lado muy formales y por otro lado muy empíricos, porque viajó aquí y allá buscando experiencias para ver en dónde había realmente experiencias donde la gente podía en común, espontáneamente, autoorganizarse para gestionar eficazmente los bienes comunes. Una reacción, también un artículo clásico, ¿no? La tragedia de los comunes, que todos conocemos, según lo cual, claro, era una obviedad que algo dejado a lo común iba a ser destruido naturalmente. Y ella piensa, bueno, no es así, porque hay mucho más en la vida humana, además que la teoría de los juegos, la racionalidad. Y ya que voy a ese tema, y perdonen, creo que ya concluyo, el otro libro es sobre John Elster, alguien también para pensar, alguien que ha pensado en la racionalidad, la irracionalidad, las emociones, y que por esa razón nos ha parecido muy interesante publicar en nuestra colección jurídica. Si no me equivoco, creo que Nino lo mandó a Gargarella en su momento a doctorarse allá en los países escandinavos con Elster. Bueno, no hablo más porque ya está, y les paso la palabra a Micaela. Así que muchas gracias. Creo que estamos bien con este, así no... Me encantó, quería tomar notas de todo lo que estabas diciendo porque, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, me honra mucho, y a medida que iba leyendo y descubriendo el libro, entendía un poco el hilo, no solo del bien común y de la selección de los títulos, sino por qué lo habían elegido para mí, así que aprecio muchísimo, muchísimo más todavía la invitación. Es interesante esto que mencionabas sobre el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje de alguna forma, como vos decías, pasa quizás desapercibido en las discusiones cotidianas, pero sin embargo es lo que nos une como tejido social y es la piedra basal del derecho,
en un punto. Es la forma a través de la cual codificamos conocimiento y lo transmitimos. Entonces, yo quiero hablar un poco sobre, porque no quiero spoilearles el libro, pero quiero hablar un poco sobre la interacción de ideas que a mí me generó leerlo y el pensamiento sobre todo de su carácter de alguna forma de futuro y presciente del futuro que hoy tenemos tecnológico, que es mi área de especialidad. Me desarrollo con temas de tecnología y ahora también escuchando lo que vos decías sobre la vinculación económica. Si recuerdan filosofía del derecho, primeras clases en las universidades, una de las cosas que hablábamos era del derecho como regulador de las sociedades y como distribuidor del bien común. Y hoy tenemos la posibilidad de ver, esto que quizás del Leviatán en adelante, hoy tenemos la posibilidad de ver nuevos contratos sociales en la tecnología, porque ¿qué son acaso, si escucharon hablar de las DAOs o las organizaciones autónomas descentralizadas en materia de Web3 y tecnología, sino muchas veces un nuevo pacto social fundado a través de blockchain? Entonces, a mí me suscitó muchísimo interés y a su vez muchísima admiración ver cómo desde la Francia de centurias atrás, hoy podemos traer ese discurso a la actualidad. Y pensando en lenguaje, otra vez filosofía del derecho, el lenguaje sirve para esconder conocimiento, porque de alguna forma nos permite, bajo el lenguaje técnico, nombrar las cosas bajo una palabra, bajo una síntesis que tiene un montón de significados que implica un aprendizaje técnico detrás de eso. Y por eso el lenguaje termina siendo también una herramienta de poder, como bien sabemos. No solo desde lo discursivo de cómo nombramos las cosas, sino del conocimiento o de la semántica que aplicamos en la lengua. Y a su vez esto funciona también como un vehículo de transmisión del conocimiento. Mi área de especialidad en un punto es la propiedad intelectual, particularmente no digo derecho de autor sino copyright porque me especializo en derecho norteamericano. Y para mí es interesantísimo ver cómo la fundación o el motivo filosófico de los derechos de autor es el acrecentamiento de la cultura y cómo la protección de los autores es en realidad un fin secundario o mediato para la protección del fin primario. Y volviendo a esto del lenguaje como vehículo del conocimiento, la transmisión del conocimiento humano, ¿cómo empieza? A través de la oralidad, a través de las historias, a través de la repetición. Entonces es interesante cómo algo que da lugar a la circulación del conocimiento hoy de alguna forma es criminalizado o penalizado por las normativas de derecho de autor. Entonces esto me lleva a esta conexión del lenguaje como propiedad cercada como monopolios. ¿Qué pasa cuando este lenguaje que nombra cosas y define cosas puede extraerlas del bien común y ponerles un cerco? Entonces entramos un poco en el terreno marcario. Cómo de repente hay determinadas palabras y una expansión de esa palabra que no puede ser nombrada porque pertenece a algo o a alguien o se asocia a algo o a alguien. Volviendo a Furetière, y por eso me parecía impresionante la historia de la democratización del conocimiento, porque puedo ver ese lazo hacia los movimientos de Creative Commons y los movimientos de liberación del conocimiento dentro de la sociedad democrática actual y de la sociedad digital. Entonces, para no repetir un poco la historia, pero básicamente lo que contaba Horacio, de alguien que estaba trabajando en realizar un diccionario dentro de la Academia Francesa y cuenta su biografía oficial, según Wikipedia, de que de alguna forma se impacientó por estas idas y vueltas de la Academia, por esta apropiación del conocimiento, y decidió liberarlo a través de sí mismo. Tenemos historias muy parecidas en la tecnología, como Aaron Swartz, gente que quiere liberar el conocimiento y también paga un poco esta cuestión de volar tan cerca del sol. Termina siendo expulsado de la academia a través de un proceso que Orts califica de vergonzantemente expulsado. Y finalmente en 1690 el Diccionario Universal, que le vale la fama universal a Furetière, se termina publicando con un prefacio de sus amigos. A mí me parece interesante esto de pensar que las querellas y los diccionarios jamás son insignificantes ni banales. Es que los diccionarios nos inician a la más ambiciosa de las prácticas, la que consiste en nombrar las cosas, actividad verdaderamente divina, puesto que nombrar las cosas es hacerla acceder a la existencia. ¿Y por qué pongo una computadora de fondo? Porque si ustedes piensan en el lenguaje de código, el lenguaje hoy es una forma de instrumentar, si se acuerdan de Humberto Eco hablando del lenguaje, las palabras, el mundo y la magia, es una forma de operacionalizar el conocimiento, pero es una forma también de intervenir la realidad. Y hoy tenemos palabras que permiten operacionalizar funciones
y que a su vez crean realidades. Porque ¿qué es Internet y qué es la sociedad digital sino un conjunto de código que transforma palabras en acciones? Vamos a ir un poquito para atrás. La querella de los diccionarios, las ilustraciones las hice yo con inteligencia artificial y me parecía interesante marcar a Furetière como esta oveja negra u oveja roja que de alguna forma Oz lo compara y dice, es casi la figura de Prometeo porque se lo acusa de alguna forma de haber robado el fuego, ¿no? De haber quitado el fuego a la academia para llevarlo a los seres humanos y a los mortales. Y por eso decía que es la democratización del conocimiento, porque podemos trazar esta línea, este paralelismo de identidad entre el propósito y el motivo con lo que vemos hoy en las discusiones entre copyright, copyleft y todo Creative Commons. También algo que no está en mi biografía, pero que voy a aclarar porque es parte de mi background, es que soy una persona muy nerd, soy una persona muy geek y soy una persona fanática de Star Trek. Entonces, muchas de las discusiones, lo tengo que aclarar, perdón, hacia mi trasfondo, pero muchas de las discusiones que vemos en filosofía están dentro de las discusiones que vemos en Star Trek. Y hay un capítulo que a mí me parece fascinante que se llama Darkmook, que si alguien lo recuerda, son dos especies que se conocen y no saben cómo comunicarse, y una de esas especies habla a través de metáforas, a través de alguna forma traer circunstancias y referir esas circunstancias. Entonces, cuando se hablaba de Darmok, Anshalad, Antanagra, era cuando dos personas desconocidas se conocían. Y para mí eso también es parte del lenguaje cotidiano hoy. O sea, así como teníamos los jeroglíficos en el Antiguo Egipto, hoy tenemos los memes, que es otra forma de circularizar y traer el conocimiento desde la lengua como esta potestad, digamos, académica, a un conocimiento común y circular dentro de la economía digital. Y para mí también este libro es presciente de las discusiones actuales que tenemos, lo que se suelen llamar copyright wars, en las cuales, y esto es muchas de las citas que traigo acá, por eso no les quería spoilear el libro, pero sí quería ponerles algunas citas, hablan de esto, del poder económico que detentan las grandes industrias culturales. Y esto es algo que hoy lo vemos todavía, digamos, en una tensión muy fuerte, sobre todo cuando vemos las industrias culturales tradicionales y las nuevas industrias culturales que están surgiendo. Yo vengo del campo de los videojuegos, del campo de estudio de los videojuegos, y trabajando muchos temas de creatividad. Entonces vemos esta discusión permanente entre qué debemos proteger, cómo debemos proteger, hasta dónde y qué debemos liberar para que la propiedad intelectual no termine siendo la serpiente que se fagocita a sí misma. Entonces, si trajéramos hoy a Furetière a la era digital, para mí es interesante compararlo con este lenguaje de código, con la magia, y pensar, que es mi otra área de especialidad, los modelos generativos de inteligencia artificial. Que si muchos de ustedes están viendo lo que está pasando con ChatGPT, Midjourney y otros generadores de imágenes, el conocimiento está sufriendo una transformación que es la democratización más radical que hemos visto desde el surgimiento de Internet. Entonces, me parece que también esta discusión es relevante, no solo desde el lenguaje, sino de reimaginar el capitalismo a través de tecnologías de la abundancia. Y otra vez vuelvo con mis analogías de Star Trek, pero si ustedes recuerdan, los replicadores en Star Trek eran estos aparatos capaces de replicar cualquier cosa. Entonces, ¿qué es hoy la tecnología digital y qué es Internet sino una posibilidad de replicar contenidos, de replicar conocimiento? Y tenemos todas estas tecnologías de la abundancia que por otro lado están tratando de ser vueltas a la caja de forma artificial a través de tecnologías como blockchain o a través de regulación y el derecho a través de la propiedad intelectual. Pero también esto trae debates éticos de fondo, porque por un lado tenemos ganadores y perdedores en las tecnologías de las generativas de la inteligencia artificial y nuevas preguntas que desafían los mismos racionales que desafiaba Furetière al hacer este acto de desafío de los dioses de la academia. Entonces, mis preguntas también van hacia pensar el futuro del dominio público y qué pensaría hoy Furetière de cómo el dominio público puede ser transformado si aceptamos, por ejemplo, la autoría digital. Y porque no tenemos que olvidar que los incentivos de la propiedad intelectual, aquellos mismos que desafiaba la publicación por fuera de las reglas formales de la academia, son incentivos que no dejan de ser acuerdos entre hombres y que ni siquiera tenemos acuerdos de por qué estamos protegiendo la propiedad intelectual. Por eso me parece, y quiero cerrar un poco con esta frase, cuando Oz habla de un uso, bello uso, buen uso, el inhallable grado de cero de la normalidad lingüística,
está hablando de alguna forma de que hoy todavía no podemos ponernos de acuerdo en el rol que queremos darles a las palabras, en el crecimiento y en la innovación de la tecnología. Entonces, Furetière le reprochaba a la academia no solamente querer apropiarse de las palabras de la lengua francesa, sino además regular estrictamente su uso. Entonces, hoy regular el lenguaje no es solo hablar de propiedad intelectual, sino es hablar netamente de tecnología. Y por eso me parece que es una obra esencial que todos deberíamos leer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Bueno, agradezco también muchísimo compartir esta mesa con ustedes, a la editorial, bueno, también a Débora por la invitación, por el trabajo, junto con Nicolás. Me alegra mucho por sobre todo venir a seguir presentando libros, que sigamos presentando y leyendo y escribiendo libros. Creo que es una de las actividades que nos va de alguna manera a salvar, si nos vamos a salvar, la lectura, escritura y compartir los libros. Me parece también muy valiosa la colección que estamos presentando, de la que estamos formando parte en este momento, que conceptualiza, digamos, sin simplificar, ¿no? Me gusta el tono de los libros, que busca, digamos, acercar el pensamiento de grandes figuras sin necesariamente simplificarlos demasiado, ¿no? Sin hacer un tipo de literatura demasiado sencilla, que a veces puede eliminar algunos de los pasos, digamos, que atraviesan estos autores. Y también agradezco mucho que hace 10 años están trayendo al castellano traducciones de libros, o traduciendo libros que son de gran importancia. Y finalmente, escuchando a Micaela, les agradezco mucho y me impacta lo bien que eligieron la mesa y lo bien que quedó, que va a quedar, me imagino, el orden, ¿no? Porque dos o tres cosas que dijo Micaela van directamente a algunas de las cuestiones que me va a tocar comentar en unos minutos. Bueno, el libro que vengo a presentar o a enmarcar en realidad es un libro sobre Gunther Anders, se llama Anders, una política de la técnica, que fue escrito por Edouard Joly en 2017 para, Millarón, ¿no? La editorial francesa. Joly es un especialista en filosofía, en periodismo, es un especialista también en guerra y estrategia, y también es reconocido como uno de los comentaristas más importantes de la obra de Anders. Pero bueno, para hablar de este libro me parece fundamental hablar un poco de Anders. Es alguien que vivió casi todo el siglo XX, nació en 1902, murió en 1992, es decir, recorrió o acompañó casi todo el siglo XX, un siglo que tuvo distintas formas de ser conceptualizado o durado. La más clásica tal vez es la de Hobsbawm, ¿no? Que habla de un corto siglo XX desde el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta el colapso de la Unión Soviética en el 91. También es un siglo signado por grandes genocidios, ¿no? El genocidio armenio en el 1914, 1915, hasta el genocidio tutsi en 1994, pasando por supuesto por el genocidio que perpetró el nazismo, que toca muy de cerca a Anders. También es el siglo atómico, ¿no? Desde la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, 1905, la teoría especial de la relatividad, hasta la explosión de Chernobyl en 1986, pasando por supuesto por la bomba atómica, ¿no? Y también es un siglo en el que se desarrollan enormemente los medios de comunicación, desde 1895, digamos, con el nacimiento del cine, hasta el 93 con la irrupción en la esfera pública de Internet. Entonces, todos esos siglos XX, de alguna manera que son el mismo, atraviesan la vida de Anders de distintas formas. Es alguien que, digamos, los atravesó, los padeció y de alguna forma los sintetizó en su pensamiento, ¿no? Anders es tal vez reconocido o muy reconocido por posiciones ecológicas y contra la energía nuclear, posiciones bastante radicales en su momento, pioneras. Pero además de eso, digamos, o acompaña esas posiciones políticas, Anders, con
precisas y profundas reflexiones filosóficas, que acá justamente el libro trata de poner en primer plano, que le permitieron ver con bastante acierto, con bastante adelantado en su tiempo, problemas que se estaban gestando durante el siglo XX y que ahora vemos con mucha más claridad o mucho más puestos en acto, ¿no? Si bien eso es reconocido en el ámbito académico, Anders no fue solamente, no tuvo una vida completamente dedicada a la academia, tuvo que pelear en la Primera Guerra Mundial, pues trabajó como periodista, dicen que trabajó en una fábrica en Estados Unidos, y mientras tanto, digamos, en Viena, estudiaba filosofía. Se unió al Partido Comunista Austríaco y fue alumno de grandes figuras del pensamiento, un poco como decía Horacio, fue alumno de Cassirer, de Husserl, de Heidegger, fue contemporáneo de Walter Benjamin, de Adorno, de Bertolt Brecht, de Simondon, de Flusser, es decir, los pensadores de la técnica, y por supuesto de Hannah Arendt, su primera esposa, que a eso me refería, estuvieron casados, se conocieron en París, estuvieron casados, después migraron juntos a Estados Unidos, y cuando se divorciaron, Hannah Arendt dijo que Anders era muy pesimista, y por ahí siento que Micaela y yo somos un poco los representantes de eso, digamos, sobre todo lo que decías de blockchain. Bueno, yo soy mucho más pesimista en esa mirada, o en general, digamos, con algunos de los problemas actuales, y me parece que el diálogo, que se arma muy bien ese diálogo en esta mesa, ¿no? Un poco Anders, Arendt, y bueno, humildemente Micaela y yo. La mayor preocupación de Anders parecería ser la sumisión de lo humano, de lo que el siglo XIX, XX conocen como lo humano, a lo tecnológico. Anders ve en la tecnología una criatura humana que se convierte en su propia cárcel, y llega a hablar de totalitarismo tecnológico. Digamos, gran parte de sus preocupaciones, de sus escritos, giran en torno de ese tema, del control que los avances tecnológicos ejercen sobre las personas que en conjunto fueron sus creadoras, ¿no? De la televisión, tema que le preocupa, hasta la bomba atómica, tema que le preocupa muchísimo. Y fue un precursor en observar, por ejemplo, la manipulación de las emociones que pueden llevar adelante los medios de comunicación, sobre todo con objetivos políticos concretos. Bueno, como decía, en el 50, hasta el 50 vivió en Estados Unidos, y ahí volvió a Europa, preocupado un poco por la democracia norteamericana, es decir, por la forma que estaba tomando la democracia norteamericana, igual que el hombre universal, ¿cómo se llama? Que Marcuse, claro, exactamente, con la misma preocupación, y se vuelve a instalar en Europa, vuelve a Austria, donde así funda el movimiento antinuclear. Es contemporáneo de los frankfurtianos, que están mucho menos preocupados justamente por la cuestión nuclear, por cuestiones que estaban pasando muy concretamente durante la vida de ellos, y que en Anders están mucho más presentes, ¿no? Incluso dice en un reportaje, no es tan importante hablar de cambiar el mundo, sino primero de preservar el mundo. Es decir, primero preocuparnos en cómo conservar el mundo, y después en ver para qué lado cambiarlo, ¿no? Una reflexión que evidentemente no fue muy escuchada. Me gustaría, muy rápidamente referirme a dos de sus obras principales, o a su obra principal y a otra obra que también es interesante para la presentación, que es la primera, es La obsolescencia del hombre, su obra más importante, más leída, que fue escrita en dos partes, en 1956 y 1980, y unas cartas que edita, que le escribió al piloto de Hiroshima, que son muy actuales realmente. Bueno, el primer libro, La obsolescencia del hombre, es la obra más célebre, donde despliega, digamos, todo su arsenal filosófico, categorías, digamos, profundas para comprender su mundo contemporáneo, y habla precisamente de una vergüenza prometeica, es decir, como si se hubiera invertido la relación con lo prometeico, ya no como liberador, sino como al contrario, encorsetador, digamos, ¿no? Es decir, la relación con la tecnología como una relación que termina dando vergüenza a sus creadores. Andrés
propone que ya no se piensa en el bien de la humanidad, sino en cómo servir mejor a las máquinas, y por eso los humanos se vuelven obsoletos. El ser humano se está volviendo o se vuelve obsoleto. Las máquinas tienen una precisión, una velocidad, una capacidad de cálculo muy superior a la de los humanos, y por lo tanto los humanos sienten vergüenza, humillación ante la comparación con sus propios productos. Es interesante la idea que marca de una vergüenza de haber nacido en lugar de haber sido creado, ¿no? Lo que nace como aquello que es peor que lo que es creado. Entonces es una especie de vergüenza de no haber sido fabricados que sentimos los seres humanos. Vergüenza de ser accesorios del mundo técnico que nos hemos dado. Y vergüenza de no ser una cosa que cumple perfectamente su función. Esa idea esa vergüenza de no ser una cosa, pero esa fascinación por la cosa que él encuentra, esos dos aspectos del mismo fenómeno que él encuentra, son interesantes para pensar la historia de la cosificación de lo humano, la historia también de la alienación, y no solo de la pérdida de la autonomía, que claramente es algo que estamos discutiendo en la actualidad, sino de la pérdida de la búsqueda de la autonomía. Es decir, ya no solo se pierde efectivamente una cierta autonomía, sino que hay una caída en la búsqueda del ser autónomo que había caracterizado, digamos, a la humanidad. Bueno, por eso él básicamente ve una catástrofe en la forma en la cual, o la matriz a través de la cual avanza la tecnología. Por eso le parece muy fundamental no perder el miedo. Dice, ¿no? Seguir temiendo. En ese temor, en ese miedo, hay una afirmación de lo humano. Digamos, probablemente Anders hubiera firmado las dos cartas muy famosas, ¿no? Una de 2015 y una de este año, en contra de no en contra de ciertos avances, sino para frenar, para poner una pausa a ciertos avances. Este año, inteligencia artificial, 2015, avances con genoma humano, manipulación genética, etc., ¿no? Él en esos frenos, en ese temor al avance, ve una afirmación de, lo cito a él, lo moral y lo humano, ¿no? Dice, estamos los seres humanos siendo adiestrados en la pasividad, en la servidumbre, que a través del entretenimiento y la comodidad llega a nuestras casas. Entonces la obsolescencia del humano es una derrota de la historia de la humanidad. Se abandona, y ahí sí se acerca mucho a Hannah Arendt, dice, se abandona la idea de producción como un hacer con un sentido, y se reemplaza con un puro hacer que no tiene un sentido, que se repite incansablemente, y que viene acompañado de una incomprensión de las propias acciones. No me parece necesariamente un pensamiento tecnofóbico, digamos, pero sí un pensamiento que busca una reflexión crítica sobre avances que parecen no poder ser criticados o diagnosticados, ¿no? Todo el tiempo cuando leemos sobre inteligencia artificial, por ejemplo, se escucha, bueno, sigamos y después vemos. Medio un poco esa es la actitud por lo menos de Silicon Valley, ¿no? Pero la obsolescencia también me parece una idea interesante para pensar algo así como el olvido, la inutilidad, es decir, cualquier cosa que no puede ser leída, digamos, cualquier elemento que, por ejemplo, pienso en un archivo de música, en un soporte que ya no puede ser leído por ninguna máquina, queda olvidado, queda precisamente obsoleto. Y ese es el lugar al que está apuntando Anders para los seres humanos, ¿no? La obsolescencia es algo que se creó en la década de 1930, un poco en función de la gran crisis, para incentivar el consumo. Primero era una cuestión más bien publicitaria, incentivar más el consumo de lo que la gente consumía, y finalmente empieza a haber una serie de cuestiones mucho más intrincadas acerca de cómo meter adentro de las máquinas elementos que las rompan, digamos, en su propio uso antes de que su vida útil efectivamente llegue a su fin, ¿no? Bueno, paso un poquito para tratar de tocar el segundo de los libros, que es las cartas que le manda a Etherly, al soldado este que tiró la bomba en
a Anders le preocupa mucho, digamos, esa imposibilidad de hacerse completamente responsable de una acción. Digamos, este soldado no sabía lo que tenía en su avión, pero dice, esa acción que usted llevó a cabo, tan terrible, estamos llevándola a cabo todo el tiempo en forma mucho más pequeña y no hay forma de ser efectivamente responsables de nuestros actos. El acto y la responsabilidad están corridos. Es un gran problema para el derecho, precisamente, ¿no? Es decir, cómo fijar responsabilidad, cómo poner un sujeto en un acto. Y a la vez, digamos, eso de la mano de un momento en el que las acciones humanas efectivamente modifican todas las posibilidades de la vida sobre la Tierra. Es decir, lo que hoy se discute como antropoceno, también Anders lo está pensando de alguna forma antes de su nombre, de que aparezca ese nombre. Leo una pequeña oración que le dice en una de sus cartas, en la primera carta a este soldado. Usted, le dice, ha demostrado que pese a haber cumplido su función como una simple pieza de aquella máquina, a diferencia de los demás, ha seguido siendo un ser humano o ha vuelto a serlo. El soldado está, por supuesto, angustiado, deprimido, no puede salir de la culpa que le genera la acción, y en el neuropsiquiátrico le dicen que él lo tiene que superar, que lo va a superar, que de hecho lo va a poder superar. Entonces, Anders insiste mucho en la no superación, en esa no superación, en quedarse en ese lugar, que ese lugar para él es el lugar de la humanidad. Es decir, lo humano para Anders es ese lugar que hay que recuperar, que hay que reconstruir. Ese momento, esa humanidad como momento, como espacio al que se puede acceder y desacceder, es también un tema fundamental de la filosofía política o de la filosofía del derecho. Se me ocurre como el ejemplo más evidente Rousseau, donde lo humano es algo a lo que se accede y a lo que se podría no haber accedido, en este caso para una vida mejor. Y para Anders, bueno, estamos desaccediendo, digamos, a ese espacio de lo humano y nuestras vidas se convierten en algo peor. Bueno, ese es más o menos el contexto que quería dar. Creo que el libro está muy bien en ese sentido, es decir, recupera muy bien las ideas principales de Anders, subraya, digamos, los problemas que ve Anders en torno de la destrucción de nuestro entorno vital, la hostilidad entre seres humanos que trae el avance nihilista, digamos, o el avance irrestricto de la tecnología, y sobre todo la inversión del vínculo entre humano y máquina. Creo que eso, en el contexto de 2023, es una lectura muy interesante para hacer, y también en el contexto de lo jurídico, de una editorial, pero de un contexto general de lo jurídico, porque nos apunta o nos permite apuntar o iluminar un gran problema filosófico-político, jurídico-filosófico-político, que creo que hace falta subrayar en este momento, que es dónde queda la posibilidad de una política en este mundo, digamos, que tiende a la tecnificación, a la automatización total, donde parecería que lo humano, aquello que fue lo humano, queda excluido o destruido. Creo que con esa pregunta en la cabeza se puede empezar la lectura de este libro. Así que les deseo que disfruten mucho la lectura y nuevamente les agradezco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Quería decir algo porque Horacio me spoileó el tema de las tapas, pero estaba esperando que llegara acá el artista plástico que es el hijo de Eduardo McIntyre, Christian McIntyre, a quien especialmente quiero agradecerle que nos haya cedido la obra de su padre, que fue un importante artista plástico argentino. Siempre tratamos de poner un hombre y una mujer, y hacía rato que lo estaba persiguiendo a Christian para poner en tapa la obra de su padre. Finalmente quiero agradecerle la presencia a Mateo Shapir de la Embajada, que siempre nos acompañan, y a Víctor Goldstein, que lo vi hace un momento por ahí, que es uno de los traductores que viene traduciendo
el bien común para nosotros desde el 2015. Concretamente hizo la hermosa traducción de Anders, para mí impecable, como todo el trabajo que viene haciendo. Bueno, y el otro libro es de también otro traductor que, bueno, evidentemente no ha podido venir, pero que viene también realizando un gran trabajo con nosotros, que es Dillon. Así que quería agradecerle a ellos también. Y el último aviso parroquial, además de que todos los contenidos del editorial pueden bajarse gratuitamente desde nuestra página, una página que vamos a estrenar, que estamos estrenando en su nueva versión en esta Feria del Libro. Quiero invitarlos a que vayan al stand de la editorial, que lo vamos a inaugurar ahora con las autoridades del Consejo, que también se hizo presente acá la doctora Jafrik, que también siempre nos acompaña y participa en paneles. Y creo que tenemos por ahí perdido al consejero Concepción, que está perdido dentro de la Feria del Libro, pero seguro que en el stand lo encontramos. Así que los invito a que nos acompañen a inaugurar el stand de esta edición, de esta nueva edición de la Feria del Libro. Muchas gracias.